Hola a todos, Raudo Cora Cruz Medina con un nuevo vídeo para todos ustedes. Con gran sorpresa me he enterado, después de mucho tiempo sin ver el programa Panorama Social de los destacados comunicadores dominicanos Cuesta Curi, Henchi Suero y Tomás Castro, Santiago Cuesta Curi, un periodista muy conocido en República Dominicana. Yo lo conocí cuando él trabajaba en la Z101. O sea, lo conocí, no, lo escuché, lo conocí por escucharlo en la radio. En la Z101, en el gobierno, él trabajaba en el gobierno de la noche. Y yo me acuerdo que siempre los comentarios de Cuesta Curi eran de los que más me gustaban en el gobierno de la noche, porque esos eran los tiempos en que eh, el PLD estaba en el poder y era difícil encontrar periodistas que dijeran ciertas verdades en los medios de comunicación, porque el gobierno del PLD tenía dos métodos para callar a los periodistas. Uno era comprarlos directamente y el otro era a través de presionar a las empresas donde trabajaban, conquistarle los las cosas de propaganda del Estado que da el gobierno a las empresas de comunicaciones para que pasen anuncios y esto, ya que el Estado dominicano es el principal aportador de anuncios a las empresas comerciales. Entonces, lo que hacía el gobierno del PLD era que presionaba a las empresas donde trabajaban estos comunicadores que hablaban en contra del gobierno o informaban de cosas que ellos querían mantener ocultas y hasta los sacaban de las empresas. Si no me equivoco, creo que a Cuesta Curi lo sacaron de la Z101. A muchos sacaron de la Z101 y de otros canales. ¿Cómo se llama? Este, el doctor, ¿cómo se llama? Que ahora está en el Sol de la Mañana. Eh, no me acuerdo ahora, que yo lo escuchaba mucho en aquel tiempo también. Eh, a muchos periodistas lo sacaron. Entonces, desde ese tiempo, yo le di seguimiento a todo lo que hacía Cuesta Curi y un día, cuando la corrupción del PLD estaba en su apogeo y las marchas verdes estaban en su máximo esplendor, yo me encontré con un programa que se llama Panorama Social, que lo produce Cuesta Curi con Henchi Suero y ellos integraron a Tomás Castro como eh, colaborador del programa. Tomás Castro, un destacado abogado de la República Dominicana que se caracteriza porque tiene un buen verbo, sabe explicar muchas cosas, tiene mucho conocimiento de cosas que han pasado en la República Dominicana y se caracteriza por ser una persona que aunque a veces sus declaraciones lleguen a ser casi temerarias, él no le teme a consecuencias. Entonces, el programa, yo me hice gran seguidor de ese programa Panorama Social, todavía existe. Y ellos se juntaron y cada vez, ¿por qué? Porque el doctor Tomás Castro, a cualquier programa que lo invitaban, ese programa rompía, porque el pueblo tenía un gran interés de escuchar cuestiones sobre lo que había de corrupción en el Estado y Tomás Castro hablaba de cosas interesantes y cada vez que, sin importar dónde aparecía Tomás Castro, ese programa rompía. A mí me gusta mucho escuchar a Tomás Castro. Entonces, Henry Suero y Cuesta Curi lo comenzaron a invitar como invitado a conversar a su programa y al final él terminó siendo panelista del programa. Entonces, el programa Panorama Social captó la atención de muchas personas, eh, sobre todo de los dominicanos que vivimos en el exterior, porque ahí se hablaban cosas que no se hablaban en todas partes. Porque el control que ejercía el gobierno del PLD sobre los medios era muy fuerte. Y ellos hicieron algo que llamó todavía más la atención, sobre todo de muchos dominicanos en el exterior, y fue que ellos formaron
un partido político que se llama Acción Patriótica. Y ellos determinaron que el presidente del partido era Santiago Cuesta Curi, que el secretario general del partido era Henry Suero, y que el candidato presidencial del partido iba a ser Tomás Castro. Todo el mundo vio en eso algo interesante y yo calculé, esta gente puede sacar 3-4% de los votos. Eso puede ser interesante. Aunque tengo que decir que ellos cometieron el error de hacer su partido político unitemático. Ellos se concentraron, toda su política del partido Acción Patriótica se basaba en la política en contra de los haitianos. Y aquí lo digo, yo dejé de ver durante largo tiempo el programa Panorama Social porque eso se convirtió durante semanas en una tribuna de emitir y vomitar odio total y absoluto contra los haitianos, haciendo llamados casi hasta una guerra entre la República Dominicana y Haití y mostrando un racismo por parte de los tres, de Tomás Castro, de Henry Suero y de Santiago Cuesta Curi, un racismo total y absoluto que a mí como dominicano me dio asco y yo dejé de ver ese programa. Pero aún así yo le seguía dando seguimiento a Tomás Castro, a Santiago Cuesta Curi, en lo que yo veía de vez en cuando de qué va el tema, y eso era guerra contra los haitianos hay que matarlos, a los haitianos hay que asesinarlos, a los haitianos hay que hacer esto, hay que acabar con todo, no se les puede dejar, una tontería ahí que se hablaban ahí. Entonces yo dije, bueno, esta gente, y tenían miles de personas en el extranjero que por ser su temática el tema haitiano, y con un racismo absoluto, que a mí me dio asco, como le dije, había muchos racistas dominicanos que se afiliaron a su partido político y ellos tenían capacidad de mover muchos miles de personas. Pues grande ha sido mi sorpresa cuando yo, después que han pasado ya meses sin yo ver ese programa, dije, déjame ver en qué están Cuesta Curi, Tomás Castro y esto, porque se acercan las elecciones, déjame ver en qué va su partido. Y me encuentro con la siguiente situación, señores. Tomás Castro por un lado y Henry Suero y Cuesta Curi por el otro, aparentemente se han convertido prácticamente en enemigos. Yo estuve viendo, ya he visto como 2 o 3 entrevistas de Tomás Castro, donde él dice que lo mínimo que dice de Henry Suero y de Cuesta Curi es que son traidores a la patria y personas que se venden por dinero. Y yo dije, pero ¿qué está pasando aquí? Yo nunca había escuchado de Cuesta Curi que se había dicho que él se vendiese por dinero. Yo tenía a Cuesta Curi siempre como una persona seria. El único punto donde yo dije, no, yo no puedo, en este punto yo no comparto su racismo, era en esa temática anti-haitiana, porque la temática anti-haitiana, o sea, la temática haitiana en República Dominicana, hay que verla cuidando los intereses de la República Dominicana, poniendo por encima los intereses del pueblo dominicano, de los dominicanos, pero sin llegar a querer hacer con esa gente lo que hizo Hitler con los judíos, porque al final todos son seres humanos también. Y a eso hay que buscar una solución aplicando la ley y no llamando casi a una guerra entre los dos países. Pero resulta y viene a ser que, bueno, lo que dice prácticamente Tomás Castro es que Cuesta Curi y Henry Suero son unos mentirosos, traidores, que se venden por dinero. Porque según Tomás Castro, prácticamente a él se le había dicho que la inscripción del partido en la Junta Central Electoral, que todo eso ya estaba realizado y todo lo demás. Y resulta y viene a ser que cuando salió la lista de los partidos políticos aprobados por la Junta Central Electoral, el partido Acción Patriótica no estaba. Y dice Tomás Castro que él se sorprendió y que pidió a través de una carta una explicación de que se le dijera qué había pasado.
Dice Tomás Castro que nunca se le respondió esa carta, nunca se le dio ninguna explicación y que él por su parte averiguó en la Junta Central Electoral qué había sucedido y que la respuesta que le dio la Junta Central Electoral a Tomás Castro es que de parte del Partido Acción Patriótica que ellos habían formado, de la cual se le había informado a Tomás Castro que todo había sido depositado en la Junta Central Electoral, que ahí nunca se depositó ni el más pequeño de los documentos, nada. Y que por lo tanto, como no se depositó nada nunca jamás en la Junta Central Electoral, la Junta Central Electoral no podía aprobar Acción Patriótica ni como partido ni como movimiento político, porque no se había hecho ninguna gestión. Y dice Tomás Castro que hasta el día de hoy a él no se le ha explicado nada de qué pasó ahí y que miembros del partido que eran parte nombradas y electas o semielectas de lo que iba a ser la dirigencia del partido, cuando alertado por Tomás Castro de lo que estaba pasando y también sorprendido de que el Partido Acción Democrática no haya sido aprobado como ya se había dicho prácticamente que iba a ser, y que preguntaron también por los motivos a Cuesta Curi como presidente del partido, de que Cuesta Curi a todo el que le pregunta por el partido inmediatamente lo bloquea del WhatsApp. Entonces, a mí eso me sorprende. Y sinceramente, yo dejé de ver el programa Panorama Social por el racismo absoluto que esta gente estaba vomitando. Y el partido Acción Democrática era un partido cuya única política era el racismo contra los haitianos. Y yo jamás votaría por Acción Patriótica en unas elecciones. Pero aún así, como observador de la política de mi país, yo sabía que ese partido podía tener cierto impacto en 2 o 3% de los votantes y que podría ser interesante el resultado que sacase. Pero que el partido no haya sido ni siquiera registrado, ni se le haya pedido nunca a la Junta, nada, y mucho más que Santiago Cuesta Curi y Henry Suero se nieguen rotundamente a dar la más mínima información de qué pasó ahí a Tomás Castro y prefieran perderlo como panelista de programa y quedar hasta enemigo con él, uno debería de preguntarse si lo que afirma Tomás Castro de que ahí parece que hubo movimiento de billete para que no se formara el partido, si eso cabe dentro de las probabilidades, porque eso es muy, muy, muy raro lo que ha acontecido. Y nada, yo seguiré dándole seguimiento a las cosas que hable Tomás Castro, seguiré dándole seguimiento a los programas que me interesen de Panorama Social con Henry Suero y Santiago Cuesta Curi, porque en algunos temas ellos hablan de cosas interesantes. Y lo que no me interesa, pues sencillamente no lo veré. Pero me sorprende que estas tres personas... Ah, por cierto, yo también vi algo muy feo en Tomás Castro. Y fue que él se sentaba en ese panel de Panorama Social y hablaba contra la corrupción, contra la falta de moral que existe en el país, de que el país hay que arreglarlo de arriba abajo, de que de que este país prácticamente hay que crearlo de nuevo para hacer de nuestra sociedad una sociedad decente. Y grande fue mi sorpresa cuando veo en el periódico hace como 2 o 3 meses una noticia que dice de que Tomás, o hace un poco más, que Tomás Castro había tomado la defensa de alguien muy famoso acusado de narcotráfico, o no me acuerdo si era de corrupción, de un delincuente absoluto. Y él salía defendiendo, no, que esto es un abuso de la fiscalía y de que sé yo qué. Hermano, no todos los casos se toman. Y si usted es abogado, vea, yo no soy abogado, pero yo he sufrido la consecuencia de haber tenido abogados estafadores, que por un lado me decían a mí que habían hecho tal y cual gestión, y ahora es que yo sé que no hicieron ninguna. Que cuando llegue el momento adecuado voy a hacer un vídeo sobre eso, para que con nombre y apellido de cuáles abogados
a mí me estafaron siendo amigo mío. Para que las personas que lo tengan a ellos como abogado o piensen buscarlo como abogado en Santiago, desde que vean ese vídeo, no lo busquen, porque lo van a estafar también. Lo voy a hacer con nombre y apellido ese vídeo. Pues cuando yo vi esa defensa que había tomado Tomás Castro, creo que fue de un narcotraficante, yo dije, no, pero si este señor que se la vive hablando de moralidad en el panel de Panorama Social y de que el país hay que refundarlo porque todos son sinvergüenza, menos él, Cuesta Curi y Henchi Suero, los tres que se sentaban ahí a hablar, resulta que sale defendiendo por dinero corruptos y narcotraficantes, y ahí yo dije, no, esto no. Y me desencanté más todavía de los tres y de ese programa y de todo. Pero yo no sabía que eso había llevado a que la situación entre ellos por el Partido Acción Patriótica había llevado hasta que fuesen hoy en día prácticamente enemigos. Tremendo chisme me había yo perdido por no darle seguimiento a ese programa, porque yo ese programa lo saqué de mi mente por su asquerosidad que emitían en contra total de su racismo en contra de los haitianos. Bueno, vamos a ver qué surge de ahí. Hasta el próximo vídeo.